Empezamos la sesión, muchachos. Empezamos la clase de hoy siendo felices porque somos campeones otra vez. Pero bueno, vamos a hablar, muchachos, el día de hoy acerca del monopolio de un precio único, ¿sí? Un precio único. Dado que también existen monopolios multiproductos, o sea que tienen varios precios, y multiplanta también. ¿Ok? Empecemos. Lima, Perú, no te olvides. Vamos a empezar hablando del monopolio. El monopolio, ¿sí? Mono hace referencia a la unidad, ¿cierto? Uno. Y polio al productor. O sea que si examinamos el nombre, monopolio nos da básicamente la existencia de una sola empresa, ¿sí? Un solo productor. Un solo productor, un solo vendedor. Ese es tu monopolio. Obviamente, tú entenderás de que esto es el extremo de la competencia perfecta. En la competencia perfecta existen múltiples o demasiados o casi infinitos individuos, tanto en la demanda, sobre todo en la oferta. Entonces vamos a hablar del monopolio. Empecemos con lo básico, con las características. Características. ¿Qué caracteriza al monopolio? Obviamente vamos a empezar con lo más este, fácil de entender. Existe un único productor. Existe una sola firma. ¿Cierto? Una sola firma que se enfrenta a toda la demanda del mercado. Esto de que se enfrenta, lo pongo entre comillas, porque no es que estén peleando, sino es que va a tratar de satisfacer a toda la demanda. Se enfrenta a toda la demanda del mercado. ¿Sí? Esto quiere decir que la demanda de la empresa monopólica es exactamente la demanda de mercado, es una demanda con pendiente negativa. Además, ya que existe una sola firma, pues el monopolio simple nos dice que el producto es único también. ¿Sí? El bien o bien producido es único. Listo. Esto es por simplificación, para no tratar una sola empresa que produce múltiples productos. Un modelo sencillo. Otro es que aquí existe el poder de mercado. El poder de mercado. Y aquí hay que tener una pequeña acotación. A ver, con verdecito. ¿Qué es poder de mercado? El poder de mercado para nosotros es la capacidad que tiene un agente económico, ¿ok? Un agente económico en general, ¿ok? En general económico para influir en la fijación de los precios. Y el monopolio lo tiene, no es el único, ¿ok? Esta fijación de los precios para el caso de monopolio, si existe por mercado, en la oferta, ¿sí? O en el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque es una firma que el monopolio es una empresa. Por lo tanto, aquí lo puede realizar, ¿ya? Una observación adicional a esto, voy a colocar aquí una OPS, acá, monopolio, ¿sí? Del monopolio, obviamente tenemos aquí el poder de mercado. El poder de mercado. El poder de mercado es la capacidad que se tiene para fijar el precio. Entonces, acá tiene dos formas de hacerlo. Tiene esta forma o esta forma. La primera forma puede ser fijando directamente la cantidad. ¿Sí? Puede ser fijando la cantidad. O la segunda forma, fijando directamente el precio.
¿sí? En teoría, el monopolio, vamos a colocar, ¿no? En teoría, aquí nada más. En teoría, el monopolio tiene dos formas, ¿no? Tiene dos formas de qué? Pues de ejecutar, ¿no? De ejercer su poder de mercado. Y esas son las dos formas. En ningún caso ambas, ¿sí? O es uno o es el otro. No se puede hacer los dos, ¿sí? No se puede hacer los dos. Entonces, vamos a poner otro supuesto aquí. En este caso, vamos a decir de que existe, ¿sí? Vamos a escribirlo mejor. Lo estoy colocando en símbolo, pero mejor lo escribo. Aquí sí existen que barreras a la entrada de nuevas empresas. Barreras a la entrada de nuevas empresas. Estas barreras, como su nombre lo dice, sirven de barreras que van a buscar impedir de que la competencia aparezca. Por eso es que están solas, ¿sí? Y estas barreras, por ejemplo, nosotros vamos a decir que pueden ser las siguientes, mire. Barreras naturales, barreras legales o barreras estratégicas, por ejemplo. Estratégicas, ¿sí? Estratégicas que puedan ser, en realidad, estas son naturales y las demás de acá son artificiales, ¿no? Entre comillas, artificiales, porque tienen que ver con alguna forma de conducta o alguna estrategia que pueden utilizar o algo que puedan realizar en términos legales, por ejemplo. ¿Ya? Si estos son naturales, las demás son artificiales. Ahora, estas barreras van a permitir, ¿cierto?, que el monopolio sobreviva, tanto en el corto como posiblemente en el largo plazo. Entonces vamos a hacer una cosita, ¿cierto? Acerca de lo que es cómo fijar precio, ¿no? O sea, cómo, aquí, ¿no? Cómo ejerce el monopolio su poder de mercado. Sabemos que son de dos formas, ¿no? La primera forma, la primera forma, ya sabes, tiene que estar con el caso de fijar la cantidad, ¿no? Que es aquí. Fijar, voy a poner aquí con azul, fijar la cantidad y dejar que la demanda de mercado, que la demanda se ajuste. Y determina el precio. ¿Ok? O sea, fijar Q y dejar que aparezca P. El problema aquí es el siguiente. En este caso el problema es el siguiente, mira, va a ser, la empresa monopólica va a buscar maximizar en términos de Q, pues el beneficio total, que es una función de Q, que va a ser igual al ingreso total, que es una función de Q, menos el costo total, que es una función de Q. Este es el problema que va a resolver. En cambio, en la segunda forma, aquí en la segunda forma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Es similar, mira, en este caso va a fijar, ¿no?, directamente el precio P, y dejará, ¿no? Y dejará
que la demanda se ajuste y determine la cantidad. ¿Ok? Y determina la cantidad. Y en este caso el problema es, pues también va a ser así, mira, va a buscar maximizar, ¿cierto? En este caso en función de P. La variable de control es el precio, lo que va a determinar es el precio, porque fija directamente el precio. ¿Ok? Y va a ser la función de beneficios, que va a ser en función del precio, el ingreso total, que va a ser en función del precio, menos el costo total, que depende de Q, pero Q depende de P. Este es el problema. ¿Sí? Ahora voy a colocar con color verdecito, ¿sí? Pero en ningún caso, ¿cierto? Ambos a la vez. O sea, el monopolio no puede fijar precio y cantidad de forma simultánea. O sea, a la vez no puede hacerlo. El monopolio únicamente o utiliza la primera forma o utiliza la segunda forma, pero en ningún caso puede hacer los dos a la vez. No puede fijar cantidad y precio a la vez. Eso está aquí. Si tú puedes ver aquí, el monopolio de alguna forma está, en principio, regulado, si quieres aplicarle esa palabra, si está restringido por la demanda. O sea, no puede hacer monopolista lo que quiera, está restringido por la demanda. La demanda es lo primero que está tratando de controlar el accionar del monopolio. ¿Por qué? Porque si fijo una cantidad demasiado pequeña, ¿qué significa? Significa que la demanda, al ver una cantidad pequeña, va a querer ser el propietario de esa cantidad, porque hay escasez. Entonces, los que están dispuestos a pagar más por el producto van a querer pagar un precio más alto. Y esa es la estrategia del monopolio, fijar una menor cantidad a la de competencia perfecta para que el precio sea mucho mayor. O la segunda, que si el precio es muy alto, entonces solamente habrá determinada grupo de consumidores que va a o estar en la capacidad de pagar ese precio. Entonces solamente ellos van a comprar. ¿Sí? Nada más. Ahora, la fijación del precio o la cantidad obedece a un proceso de optimización, ya que hay que resolver un problema. En este caso es este problema en función de Q y aquí este es el problema en función de P. Ambas formas las vamos a ver nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la primera forma. O sea, vamos a hablar aquí 2, voy a decir monopolio, ¿cierto? Que maximiza beneficios, ¿ok? Con variable de control Q. O sea, la primera forma. ¿Ok? De ejercer el poder del mercado. La racionalidad del monopolio obliga a que busque maximizar beneficios, ¿cierto? En este caso, el monopolio resuelve lo siguiente. Va a buscar hacer máximo su función de beneficios que depende de Q, que es igual al ingreso total que depende de Q menos el costo total que depende de Q, donde mi variable de control es Q. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a buscar resolver esto. ¿Ya? Primero, hay que recordar algo. Recordar que el ingreso total es igual a precio por cantidad. ¿Verdad? Ahora, aquí, esto es lo mismo que decir precio que depende de Q por la cantidad.
Esto que está aquí, muchachos, esto es la función de demanda. ¿Sí? Función de demanda. Ahora, ¿qué función de demanda es? Es función de demanda inversa. Función de demanda inversa. ¿Sí? Precio en función de Q, no Q en función de precio. Así que aquí voy a hacer una observación. Aquí, una OPS. ¿Sí? Aquí, función de demanda. ¿Sí? La función de demanda. Voy a poner acá la directa, que te dice, por ejemplo, que la cantidad está en función del precio. ¿Ya? Por ejemplo, esto que sea un A menos B, ¿por quién? Por P. Y la inversa o la indirecta te dice que el precio está en función de la cantidad. Esto es igual a un quién. Ponte un alfa menos un beta por Q. Esa es la inversa. Normalmente la función inversa se utiliza en estructuras de mercado donde existe poder de mercado. ¿Sí? O sea, en competencia imperfecta. Esto es para competencia imperfecta. Entonces, esto es así. Además, sabemos de qué. Mira acá, de que el ingreso marginal, ¿cierto? ¿Cómo es? El ingreso marginal es derivada del ingreso total, ¿cierto? ¿No? Entonces, aplicamos aquí la condición de primer orden, ¿sí? Aplicamos primero la condición de primer orden, que te dice que el gradiente, en este caso la derivada de la función de beneficio respecto de Q es igual a cero. Esto es así, si solo si, derivada en función de Q. Aquí ya tenemos esta derivada de ingreso total, ¿sí? Sería así, la derivada de la función de beneficio respecto de Q va a ser igual a la derivada del ingreso total respecto de Q menos la derivada del costo total respecto de Q. Y esto va a ser igual a cero, te dice. ¿Ya? Porque esto es igual a cero. Nosotros observamos de que esto se llama ingreso marginal y esto se llama costo marginal. De aquí obtenemos una condición de tangencia. Una condición de tangencia. El cual va a ser de que el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal. ¿Sí? Ahora, tú te puedes preguntar, ¿sí? Eh, en este caso, ingreso marginal va a ser igual al precio, así como en competencia perfecta. Pregunta, mira, como en competencia perfecta, aquí la respuesta es falso. ¿Sí? Aquí el ingreso marginal, ¿cierto? En el caso de monopolio es distinto al precio. Veamos por qué. Veamos esto. Bien, vamos a desarrollar el ingreso marginal, ¿no? Por teoría, el ingreso total es igual a la función P, que depende de Q, multiplicado por Q. Ingreso total. Tomamos la derivada. La derivada de ingreso total respecto de Q es igual a la derivada de todo este producto de P de Q multiplicado por Q. Y todo esto respecto de Q. ¿Ok? Y esto es el ingreso marginal. Pero aquí, como tenemos esto, mira gato, como tenemos esto que está aquí y tenemos esta que está aquí, cuando derivamos, ¿sí? Para derivarlo, usamos la regla del producto, de la derivada. ¿Sí? La regla del producto. ¿Qué te dice la regla del producto? Lo siguiente, mira, sencillo. Entonces, la derivada, pero esto ¿cómo se llama? Esto se conoce como ingreso marginal. Va a ser igual, derivada del primero, o sea, la derivada de P respecto de Q por el segundo, por Q, más el primero, derivada de, o sea, P
¿cierto? Por la derivada del segundo, por la derivada de Q respecto de Q. ¿Ok? Esto es ingreso marginal. La derivada de Q respecto a Q, ¿cuánto es? Esto es la unidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el ingreso marginal es igual al precio más Q multiplicado por la derivada de P respecto de Q. ¿Ok? Esto tenemos. Y esto es distinto al precio. ¿Sí? Pues, en este caso, la pregunta es, el cómo cambia el precio, el cambio en el precio cuando cambia el producto, esto es diferente de cero. Porque esto que está aquí es distinto de cero. ¿Esto qué significa? Significa de que el precio cambia cuando el monopolista, fija o modifica su nivel de producción, su nivel producido. ¿Sí? ¿Esto qué? Por poder de mercado. ¿Sí? Por poder de mercado. Esto es lo que significa. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Si hay preguntas, ya saben, abren el micro y los escucho. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues volviendo aquí, ¿sí? Esta es la razón por la que esto nos baja. ¿Sí? Si te viene una pregunta, ya sabes, esto es falso. Y lo puedes justificar así o lo puedes explicar, ya sabes, con estos textos por ahí. Entonces, volviendo. Entonces, de la condición de primer orden tenemos, ¿cierto? De la condición de primer orden, ¿qué tenemos? Pues lo que teníamos, ¿cierto? De que el ingreso sea así. De que el cambio, ¿cierto? Vamos a ver si el precio más Q por la derivada de quién? De P respecto de Q menos la derivada del costo total respecto de Q es igual a cero. Y aquí puedes saber de que esto es ingreso marginal y esto es costo marginal. ¿Ya? Ahora, si hay una condición de segundo orden, pues vamos a aplicarle aquí. Segundo, la condición de segundo orden. Y aquí tenemos que aplicar esto, que la derivada segunda de la función de beneficios respecto de Q dos veces tiene que ser menor que cero. Esto es condición para obtener un máximo. ¿Sí? Que la segunda derivada tenga que ser negativa. ¿Sí? Esta condición, ok, esta condición garantiza, ok, que estamos maximizando la función de beneficios. ¿Ok? Entonces, apliquemos esto. Si esto era la primera derivada, ¿no? Que iba a ser igual a cero. Entonces, la segunda derivada, pues aquí lo obvio, no va a ser igual a cero. Entonces, por si acaso, sí me entienden, creo que no van a confundirse. Entonces, aplico la segunda derivada de la función de beneficios respecto de Q. Dos veces va a ser igual. Aquí derivo dos veces, mira. Entonces aquí. Esta es la derivada de quién? De P. ¿Sí? ¿No? O en general, mira, lo voy a hacer así en general para no encontrar todavía una regla. ¿Ya? Así. Lo voy a hacer así. Esto que está aquí, pues es el ingreso marginal. Y esto que está aquí es el costo marginal, ¿cierto? Entonces al derivar esto, voy a derivarlo otra vez. Voy a decir la derivada primera, ¿cierto? La derivada del ingreso marginal
respecto de Q menos la derivada. Si es la derivada de, esto es el costo marginal, sería la primera derivada del costo marginal respecto de Q tiene que ser menor que cero. O sea que la derivada del ingreso marginal respecto de Q tenga que ser menor a la derivada del costo marginal respecto de Q. Y esto es lo que debería de cumplirse. O sea, la condición de segundo orden implica esto, ¿sí? Pero, ¿qué es esto? Aquí tú puedes ver lo que significa. Esto significa que, ¿ok? La tasa de crecimiento, ¿sí? La tasa de crecimiento de instantánea, por ejemplo, instantánea porque es derivada, instantánea, del costo marginal debe ser mayor, mire, ¿no? Es mayor, ¿no? A la tasa de, bueno, vamos a poner así, la tasa de cambio instantánea, para no poner crecimiento de crecimiento, ¿no? La tasa de cambio instantánea. La tasa de cambio, ¿sí? Instantánea del costo marginal es mayor a la tasa de cambio instantánea del ingreso marginal. Esto significa eso. Yo lo puedo leer de otra forma también. Si te recuerdas que la primera derivada, ¿cierto? Es la pendiente, entonces puedo decir también, otra forma de entenderlo, otra forma es que la pendiente del ingreso marginal va a ser menor a la pendiente de qué? Del costo marginal, ¿sí? El costo marginal tiene una pendiente mucho más pronunciada que la del ingreso marginal. Ahora, si tú lo ves esto gráficamente, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Gráficamente esto lo vas a ver así. Aquí está la cantidad, aquí está el precio, pero también está el ingreso marginal, también está el costo marginal. ¿Ok? Si asumimos una función de demanda lineal, este va a ser mi demanda, y mi demanda es mi función inversa de demanda, o sea, P en función de Q. Y si asumimos una función de costo marginal normal, común y silvestre, va a venir así. Voy a hacerlo por fines académicos de esta forma, ¿sí? Costo marginal. Muy bien. Ahora, con naranjita, la mitad de que está aquí es esto. Entonces desde este punto, voy a jalar, jalar, jalar hasta que llegue hasta aquí. Este es el ingreso marginal. Entonces, esta pendiente del costo marginal tiene que ser mayor a la pendiente del ingreso marginal. ¿Dónde? Pues en este punto. Entonces voy a agarrarlo con verde. Voy a agarrarlo con verde. Aquí. ¿Sí? Ahí está. Listo. Aquí por aquí está el precio del monopolio y la cantidad del monopolio. ¿Ok? Ahí estamos viendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué estás notando? De que aquí el costo marginal tiene pendiente positiva. Y en cambio, el ingreso marginal, ¿qué pendiente tiene? Tiene pendiente negativa. Está bajando. Sí, es pendiente negativa. O sea que esta pendiente es negativa, o sea, es un valor negativo, y esta pendiente es positivo, va a cumplirse. Ya el costo marginal tiene pendiente positiva, o sea, el tramo positivo y cada tramo es descendente. Así se va a cumplir para este tipo de problemas cuando tenemos este tipo de funciones. ¿Ok?
Pero esta es la condición de segundo orden. ¿Hasta ahí alguna consulta? No, ya, ok. Entonces vamos a seguir analizando un poquito más acerca de la condición de primer orden. ¿Sí? Entonces, eh, volviendo a la condición de primer orden, ¿cuál era? Pues ya sabíamos de que era, por ejemplo, P, bueno, P más Q por la derivada de P respecto de Q menos la derivada del costo total respecto de Q igual a cero. ¿Sí? Que para nosotros es la derivada de función de beneficio respecto de Q igual a cero. Esto, que se traduce a esto. Listo. Esto es el ingreso marginal. Lo voy a poner otra vez por si acaso. Esto se llama ingreso marginal. Y esto se llama costo marginal, ¿no? De ahí sabemos de la regla, ¿no? Entonces, trabajamos el ingreso marginal. Entonces, el ingreso marginal, ¿a qué es igual? Es igual a esto, pues, al precio más la cantidad por la derivada del precio respecto de Q, ¿verdad? Esto es ingreso marginal. No lo igualo a cero porque no me dice eso, simplemente es esto, la definición. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues esto lo voy a hacer igualando. Aquí lo que voy a hacer, por ejemplo, es factorizar P. Si yo factorizo P, tengo P, aquí que me queda 1, aquí me queda más. Esto para multiplicado por algo, para que me dé P, ¿qué sería? Pues para que me dé, perdón, este Q nada más, sería Q entre P por la derivada de P respecto de Q. ¿Sí? ¿Ahí todos? Porque si yo multiplico P por 1 es P y P por Q entre P es Q por la derivada de P respecto a Q, que queda también aquí. Ahora, esto hay que poner aquí unas notillas, un par de notas, ¿no? Notas. Primero, ¿sí? Eh, si tenemos un y que es una función de x, entonces si x puedo expresarlo como una función de y, se cumple de que la derivada de x respecto de y es igual a 1 sobre la derivada de y respecto de x. ¿Ya? Y 2, la definición de lo que es la elasticidad precio. De la demanda. La elasticidad precio de la demanda es igual a ¿qué? Voy a ponerlo de esta forma. A Q sobre P por, bueno, vamos a poner al revés, es al revés. Acá. Voy a poner al cambio que sufre la cantidad respecto de P por P sobre Q. ¿Ok? Con esto en mente, yo voy a poder hacer lo siguiente, mira. Entonces, tengo que el ingreso marginal va a ser igual P multiplicado por ¿qué? 1 más, aquí voy a tomar, mira, Q entre P por P entre Q, ¿sí? Voy a poner aquí Q entre P por, aquí lo que voy a hacer es que como P está en función de Q, ¿cierto? O Q en función de P, si digamos P es Y Q es X, ¿ok? Entonces la derivada de Q respecto a P va a ser 1 sobre la derivada de ¿quién? No, si digo acá, sí, acá, ojalá acá. Aquí lo voy a anotar, ¿ya? Por 1, por la observación 1 que tengo. Si, acá tengo aquí, ¿no? P función de Q, ¿no? Es lo que queríamos, ¿no? P en función de Q. Si P es una función de Q y Q es una función de P,
Entonces, la derivada de quién? De lo que quiero acá es P respecto de Q es igual a 1 sobre la derivada de Q respecto de P. Y eso lo vamos a colocar aquí. Exactamente ahí. Entonces esto sería 1 sobre la derivada de quién? De Q respecto de P. Y cerramos. Ahora, sigo colocando que esto va a ser igual al P multiplicado 1 más, aquí por medios extremos, me quedaría 1 sobre P sobre Q por 1 sobre la derivada de Q respecto de P. Por la definición de elasticidad que me queda, P por 1 más 1 por 1 es 1 sobre esta definición de elasticidad que lo estoy colocando aquí, ¿no? Por esto es la definición de que elasticidad-precio. Entonces, me queda aquí elasticidad-precio. Además, como la elasticidad-precio de la demanda, ¿cierto? Es negativa por ley de demanda, entonces el absoluto de elasticidad-precio va a ser igual a ¿qué? A un valor positivo, ¿cierto? Entonces sería menos la elasticidad-precio y esto es mayor que cero. Pues elasticidad-precio es menor que cero. Y multiplicado un negativo por un negativo, o sea, un menos de un menos es igual a un positivo. Entonces me queda así que el ingreso marginal resulta ser el precio multiplicado por 1. Aquí sería, como esto va a ser negativo, va a ser menos, esto para el valor absoluto, entonces sería menos 1 sobre el valor absoluto de la elasticidad-precio. Así, esto va a ser positivo siempre. 1 menos este valor positivo, 1 entre el valor absoluto. ¿Ok? Y esto es una forma de expresar también el ingreso marginal, donde el insumo para yo calcular el ingreso marginal en un determinado punto es tener la elasticidad precio en ese punto y el precio del producto, ¿no? Aquí el ingreso marginal depende del precio y de qué más y del valor absoluto de la elasticidad precio. ¿Se ha entendido, muchachos, cómo llegó a esto? Aquí esto lo puedo usar yo para preguntas tipo comentes, por ejemplo, ¿no? Si es que yo pregunto, las preguntas que yo voy a hacer van a ser todos comentes, ¿ok? Todos van a ser comentes para poner verdadero o falso y justificar contexto. Y uno que otro cálculo sencillo así aritmético, ¿no? Con los deditos de los pies, con calculadora, así, o mentalmente. Te puedo decir, por ejemplo, que eh, existe, no sé, ¿no? Si Juanita, la clásica, ¿no? Juanita salió al cine con Juanito y terminó la película, comenzaron a discutir, ¿no? Y en el momento de ver la película, como fueron a ver Capitana Marvel, entonces se aburrieron, así que, jejeje, esto vamos, muchachos. Entonces comenzaron a hablar de algo más entretenido como la clase de microeconomía última que tuvieron. Y donde Juanito estaba medio dormido porque era muy temprano y porque, ¿no? Le apagaron la luz también. ¿Qué pasó? Pues no atendió muy bien y él creía que esto era con signo positivo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien, muy bien. Ahí me acaban de mandar algo. Ok. Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? Porque vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, ya que tenemos este ingreso marginal en términos de precio y de elasticidad precio, vamos a continuar de la siguiente forma. Aquí, ¿no?
Entonces, del hecho de que tenemos de que el ingreso marginal es igual al precio multiplicado por 1 menos 1 sobre el absoluto de elasticidad precio, vamos a tener las siguientes relaciones. Por ejemplo, si la elasticidad precio en absoluto es positivo, o sea, mayor a 1 en este caso, o sea, cuando tenemos demanda elástica, demanda sensible al cambio en los precios, entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando, ¿sí? Entonces tenemos que el ingreso marginal toma un valor de, a ver, si esto es mayor a 1, si esto es 2, ¿sí? Si esto es 2, 1 entre 2 es un medio, 1 menos un medio es un medio por P es un medio de P, es un valor positivo, entonces el ingreso marginal es positivo, ¿ya? Esto es positivo. Voy a borrar aquí, esto es positivo. Ahora, si elasticidad precio es igual a la unidad, o sea, tenemos aquí en el caso la demanda unitaria, entonces, ¿qué tenemos? Que el ingreso marginal, ¿cuánto va a ser? Si esto es 1, 1 entre 1 es 1, 1 menos 1 es 0. Ujú. El ingreso marginal es máximo. ¿Sí? El ingreso marginal, perdón, el ingreso total va a ser máximo aquí. ¿Ya? Porque esto será la condición de primer orden del ingreso total, ¿no? Su primera derivada igual a 0. Ahora, ¿qué pasaría si la elasticidad precio va a ser obviamente menor a la unidad, pero obviamente mayor o igual, mayor a 0, ¿no? No voy a poner acá igual a 0, tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Tiene que ser distinto de 0, o sea, mayor a 0. Ya no te olvides aquí que aquí la elasticidad precio en absoluto tiene que ser distinto, ¿no? Tiene que ser positivo, tiene que ser positivo, no va a ser 0, mayor a 0. Porque 1 entre 0 ahí no se va a poder, ¿no? No se va a poder. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Cuando ahí tenemos una demanda que inelástica, una demanda inelástica. En este caso, ¿qué ocurre? De que el ingreso marginal, ¿cómo va a ser? Inelástica, vamos, menor a un medio. Uno, por ejemplo, que sea un medio, ¿no? Menor a uno, un medio. Uno entre un medio, por medios extremos, esto es 2. 1 menos 2 es menos uno por P. Ah, esto es negativo. Entonces aquí el ingreso marginal es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto, gráficamente tenemos lo siguiente, mire. Voy a colocar aquí el gráfico otra vez, pero más chiquito. Es la cantidad. Aquí el precio. Voy a tomar aquí la demanda, que es P en función de Q. Demanda inversa, no te olvides. Voy a agarrar el ingreso marginal. Y ahora voy a decir, ¿dónde el ingreso marginal es 0? Aquí. Entonces, con este moradito, aquí en este punto, ¿qué tengo? Tengo el ingreso marginal igual a 0. O sea, a partir de aquí hasta este punto, ¿qué tengo? Tengo la separación, mira. Aquí ingreso marginal, a partir de aquí ingreso marginal negativo. O sea, por aquí, todo este extremo, este tramo de la demanda coincide con el hecho de que el ingreso marginal sea negativo. Y todo este tramo coincide con el hecho de que el ingreso marginal sea positivo. ¿Y por qué es positivo? Pues, ¿qué decimos? El absoluto de la elasticidad precio, ¿cómo es? Ah, si es positivo, es que es mayor a 1. Aquí es, pues, el absoluto de la elasticidad precio, ¿cómo es? Es menor que 1, pero mayor que 0, ¿cierto? Sin elástico. Entonces aquí tenemos que el monopolio
opera, produce, le gusta vender sus productos en el tramo elástico de la demanda. Esto es un... Cada año creo que pregunto sobre esto yo. Tramo elástico de la demanda. En este caso te voy a pedir que justifiques. ¿Y cuál es la justificación? Esto. Esto es la justificación. ¿Sí? Es por ello que el monopolio opera en el tramo elástico de la demanda y no en el tramo inelástico. Pero profesor, yo sé de que cuando la demanda es inelástica, el, la empresa puede fijar precios más altos. Pues sí, sí, pero esos precios muy altos ya son altos, ya los precios normales del monopolio ya son precios altos. No implica de que el monopolio va a producir hasta aquí. Normalmente, un monopolio simple no, va a producir por acá el precio alto hasta acá. O sea, pero sigue estando en el precio, en el tramo elástico. ¿Por qué? ¿Sí? Esto es así, ¿sí? Simplemente, pues, si operase, ¿sí? O si produjese, vamos a ver. Ahora si operaría, vamos a suponer en el supuesto caso, ¿no? Si operaría en en el tramo inelástico, inelástico, ¿sí? Por cada producto vendido, obtendría un ingreso marginal negativo, lo que reduce sus beneficios. ¿Sí? Por ello no va a aceptar ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? ¿No? Unos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaría? Mi otra pregunta que podría hacer, ¿qué pasaría en los casos extremos? En los casos extremos de elasticidad. De la elasticidad-presión. Por ejemplo, aquí, cuando, vamos a ponerlo en otro color, un color moradito, cuando la elasticidad-precio en absoluto tiende a cero. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite del ingreso marginal, cuando la elasticidad-precio tiende a cero, es igual a tomar el límite cuando la elasticidad-precio tiende a cero ¿de quién? De P por 1 menos 1 sobre P absoluto. ¿Sí? ¿Y esto hacia dónde tiende? Pues este resultado, si esto es cero, sería 1 menos cero. ¿Qué sería? Pues sería infinito, ¿cierto? Menos infinito en sí, ¿no? Si esto es cero, se hace muy grande, si eso es menos infinito. O sea, peor, no le conviene. Cuando es, cuando es muy inelástico. O sea, mientras más se va para acá, peor, no le conviene. El ingreso marginal se va a hacer negativo. Ahora, el otro, cuando la electricidad-precio tiende a infinito. Positivo, obviamente, ¿no? Ahí sería el límite, otra vez, el límite del ingreso marginal cuando la elasticidad-precio tiende a dónde? A más infinito. Esto es lo mismo que decir el límite cuando la elasticidad-precio tiende a más infinito. ¿De quién? Del precio menos 1 sobre la elasticidad-precio. A ver, voy a ponerlo bien. ¿Sí? Sobre la elasticidad-precio. ¿Y esto qué va a tender? Pues si tiende a infinito, infinito, 1, 1 entre infinito tiende a cero. Si esto que está aquí tiende a cero. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos P. Y P un mayor positivo. Y es mayor positivo, ¿cierto? O sea, le convendría que fuese competencia perfecta tampoco, ¿no? Porque en este caso, entonces, sería que el ingreso marginal sea, en términos asintóticos, igual al precio.
Y esto es competencia perfecta. Y al monopolio no le conviene. ¿Sí? Porque sería que tu ingreso marginal sería igual al precio. Eso significaría de que tu demanda sería una demanda vertical, ¿ya? O estaría en este punto en el cual si yo regreso aquí, el precio aquí sería aquí. Este puntito que está aquí, esto que está aquí, esto es el precio en competencia perfecta y esto sería la cantidad de competencia. Monopolio es mayor al precio de competencia perfecta. En Cambio, cambio, uy, 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 la cantidad del monopolio es menor a la cantidad de competencia perfecta. ¿Qué es lo que prefiere el monopolista? El monopolista prefiere, obviamente, esto, un precio mayor y producir una cantidad menor. Esto es lo que prefiere el monopolista. Pero si tenemos aquí, según nuestra expresión del ingreso marginal, expresado de esta forma, tenemos de que en los casos extremos de elasticidad-precio, aquí tendería menos infinito y en el otro tendería al caso de competencia perfecta, donde el ingreso marginal va a ser igual al precio. Y esto ocurriría gráficamente, pues exactamente aquí, ¿sí? Aquí, esta es la solución, aquí el punto solución del monopolio, y esto que está aquí es la solución de competencia perfecta. ¿Ok? Son los extremos que están aquí. Verás de que este monopolio es un precio mayor y una cantidad menor. En cambio, la competencia perfecta tiene una cantidad, precio menor y una cantidad mucho mayor. Muy bien. Listo. Vamos a continuar si no hay más consultas. Ahora vamos a seguir, ¿no? Seguir, vamos a seguir. Nuevamente. Entonces aquí, nuevamente, vamos a ponerlo con otro color, el celestito. Nuevamente. Considerando de que tenemos que el ingreso marginal es igual al costo marginal y que habíamos definido nuestro ingreso marginal de esta forma, como el precio 1 menos 1 sobre el absoluto del precio, igual al costo marginal. ¿Ya? De aquí nosotros buscamos despejar eh, el, la distancia que existe entre el precio y el costo marginal, ¿no? Una distancia relativa va a ser. O sea, de aquí, entonces, digo, multiplicando ya precio menos, eh, así, esto por esto sobre esto. Aunque lo puedo poner así nada más. Precio aquí sobre elasticidad, precio, igual al costo marginal. O sea, multiplica nada más. Ahora, ¿qué es lo que hago? Esto pasó para allá, sería precio menos el costo marginal, igual esto que está con menos pasa con más, sería precio sobre el absoluto de elasticidad precio. Ahora, esto que está aquí puede pasar, entonces tengo de que la distancia del precio al costo marginal sobre el precio va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de elasticidad precio. ¿Sí? Y esto se llama, esto es algo importante, ¿no? Esto lo vamos a llamar como la regla, ¿sí? Esto que está aquí, esto básicamente es la regla de la inversa de la elasticidad, ¿no? Obviamente elasticidad precio, no es otra elasticidad más. O también llamado o índice de Lerner. O sea, entonces yo puedo calcular mi índice de Lerner de dos formas. La primera es haciendo que el precio menos el costo marginal sobre el precio. Esto es mi índice de Lerner. O la segunda es que
1 sobre el absoluto de elasticidad-precio es igual también al índice de Lerner. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a agarrar con azul. Digo, por ejemplo, si, ¿qué pasaría si aumenta el valor absoluto de elasticidad-precio? O sea, si la demanda es más elástica. Entonces, el índice de Lerner cae. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Si la elasticidad-precio, ¿no?, es más elástica, ¿ok? Si es más elástica, entonces el poder de mercado de las empresas, del monopolio, ¿no? Del monopolio se reduce. Sencillo de entender. ¿Por qué? Porque al ser más elástico, pues son más sensibles a cambios en los precios. No les gusta que les modifiquen los precios. En cambio, si disminuye la elasticidad-precio, entonces aumenta, acá hay lo que disminuye, ¿no? Aumenta el índice de Lerner. Entonces aquí dice acá que si la elasticidad-precio es, escúchelo bien, no digo inelástica, digo menos elástica. Menos elástica, porque recuerda, el monopolio opera en el tramo elástico, o sea, no es en el tramo inelástico, o sea, puede ser más elástica o puede ser menos elástica, pero no va a ser inelástica, ¿está claro? No te confundas esto. Aquí, por ejemplo, te voy a agarrar en, apúntalo, tatúatelo si quieres, en los comentes. Voy a pedir monopolio, ¿ya? Yo voy a pedir monopolio este año, otra vez. Y voy a tomarte con esto. Ya te estoy dando la fija, mira. ¿Por qué? Porque acá te vas a confundir y vas a caer, ¿sí? Y vas a pensar que va a ser tu tricampeonato, pero no, no va a ser así. Entonces, si la elasticidad-precio es menos elástica, entonces el poder de mercado, ¿sí?, el poder de mercado del monopolio, ¿qué pasa? Aumenta, ¿sí? Aumenta, es más poderoso, ¿ya? De lo que tenemos aquí, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente. De, de la expresión, el índice de Lerner es igual a la distancia del precio al costo marginal sobre el precio, ¿sí? Podemos, ¿sí?, definir al poder de mercado del monopolio. En algunos casos se le llama poder de monopolio nada más, ¿sí? ¿No? Como, dos puntitos, ¿esto qué es? ¿No? El poder de mercado, así, el poder de mercado, ¿sí?, es la capacidad para, ¿para qué? Fijar precios por encima, o sea, mayores al costo marginal, ¿sí? ¿Sí? Sin atraer nuevos competidores, porque sigue estando solo, sin atraer nuevos competidores. Y esto nos dice esto, pues. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Ahora, eh, una observación, ¿no? Una observación respecto al bienestar. El bienestar, ¿cierto?,
ante un monopolio puro o simple, ¿no? El que esto que estamos viendo aquí se ve afectado negativamente. Se ve afectado negativamente. O sea, se perjudica el bienestar. Negativamente. ¿Ok? Veamos. Entonces voy a colocar aquí 3 efectos, ¿cierto? Del monopolio en el bienestar. En el bienestar. Ya está. A ver, esto lo vamos a hacer gráficamente, obviamente. Y comentamos un poquito. ¿Ya? Voy a hacer aquí este gráfico chiquito nada más. La cantidad, el precio. Ya tú debes ya de manejar este gráfico. ¿Ya? Una demanda lineal, P en función de Q, demanda inversa. Voy a agarrar con naranjita. La mitad está aquí. Así que señalo esto aquí. Esto es el ingreso marginal. ¿Ok? Y ahora voy a tomar, por ejemplo, un costo marginal que ser lineal. ¿Ya? Voy a agarrar a partir de aquí y voy, bla. Costo marginal lineal. ¿Cuál es la condición de optimización? Aquí, ingreso marginal igual a costo marginal. O sea, precio aquí y cantidad aquí abajo. ¿Sí? La cantidad del monopolio. ¿Qué más? Precio del monopolio. Ahora, quiero que veas la situación del excedente del consumidor y el excedente del productor. Aquí. El excedente del consumidor inicial. ¿Quién era? Voy a poner que esto exista aquí. Esto es el precio de competencia perfecta y esto es la cantidad de competencia perfecta. ¿Sí? La definición de acción del consumidor, ¿cuál era? Inicial, sin monopolio, es esto. Este punto, con este punto, con este punto. Voy a poner punto acá M, acá voy a poner punto E, ¿sí? Y este punto ya no hay nada. Sería esto, mira. La acción del consumidor sería eh, el triángulo, voy a poner aquí el triángulo, este triángulo. O sea, P, ¿sí? Este punto voy a poner acá a ver, N. ¿Sí? N, pero no voy a repetir porque P es el eje. Sería N, punto N, el punto acá, este punto se aprecia como es perfecta, y aquí E. Esto sería sin monopolio. Con monopolio, ¿cómo sería? El excedente del consumidor, acá voy a poner aquí, para no poner cerito, voy a poner aquí, de competencia perfecta. ¿No? En situación de competencia perfecta, y aquí cuando hay monopolio. No es el excedente del consumidor del monopolista, porque eso no existe, ¿no? Es el excedente del consumidor cuando opera el monopolio. ¿Esto quién es? Quiero que veas esto. Mira. Ahora tu excedente del consumidor simplemente es esto. Voy a pintarlo aquí. Esto nada más. Nada más es esto. O sea, voy a agarrar este triangulito que está aquí, chiquitito. ¿Y qué puntos son? Punto M, el P del monopolio y aquí el N, chiquitito. Y aquí obviamente tenemos que el excedente del consumidor, ¿sí? El excedente del consumidor de competencia perfecta es mayor al excedente del consumidor en situación de monopolio. O sea que el monopolio, ¿qué genera? Genera que el excedente del consumidor disminuya. Entonces, punto 1, el monopolio genera que disminuya el excedente del consumidor.
¿Ok? O sea, reduce el bienestar de los consumidores. Ahora, vamos a ver el excedente del productor. ¿Sí? En competencia perfecta, ¿quién es? Aquí. Sería el área que está aquí. Acá voy a poner M. Acá P, voy a ponerle P. No, P no, P ya está ahí. Voy a ponerle Q. O R, tanta cosa. R. Es este punto. Sería esto. Aquí R, aquí el precio de competencia perfecta y aquí el punto E. Excedente del productor, en el caso del monopolio, ¿cómo va a ser? Va a ser todo esto. ¿Sí? O sea que acá voy a tener que hacer otro punto. ¿No? R, a ver, entonces que sea S. Sería esto, mira. O lo voy a graficar así nada más, ya no sin hacer ese punto. Voy a borrarlo aquí. Así. Con el color celestito. Voy a pintar todo ese exceso con otro color, ¿ya? Naranjita. Naranjita. Tampoco naranjita debe ser. Entonces, ¿qué otro color sería? Un azul más el que está acá. Sería esto, mira. Eso sería. Sería aquí. Esto que está aquí. Esta bajada hasta aquí. Esto que está aquí. Y esto que está acá. R. ¿Hasta dónde? Hasta P de monopolio. Aquí, ¿quién sería? M. Y aquí, ¿quién sería? Este punto que voy a poner aquí sí S. Ya está. Esto sería. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que tú puedes ver es que, ¿sí? El excedente del consumidor en competencia perfecta es menor que el excedente del consumidor en el caso de monopolio. O sea, segundo, genera un incremento, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿esto es mayor o menor? Eso no sabemos todavía, no sabemos todavía. Gráficamente puede verse así, ¿no? ¿No? Voy a borrar esto. Esto voy a ponerlo así, ¿sí? Esto genera, por ejemplo, aunque parece grande, ¿cierto? Mi excedente productor sea todo esto, pero pierdo esto, pero gano esto. Pero no sabemos si esto es mayor que esto, no sabemos todavía. Entonces aquí sería el excedente del consumidor de comida perfecta es mayor o menor o igual, ¿cierto? Al excedente del productor en monopolio, ¿no? Entonces genera que el excedente, ¿sí? Normalmente esto es mayor porque la empresa va a ganar, ¿sí? Esto es mayor. Entonces, no hay controversia aquí. Esto es mayor. Esto es mayor. Porque es monopolista, ¿no? El excedente del consumidor en comercio perfecta es menor al excedente del consumidor, productor, perdón, productor, en el caso de monopolio. Genera que el excedente genera un aumento. Vamos a poner así en términos sencillos. Genera un incremento del excedente del productor, ¿no? En beneficio del monopolio. Y en tercer lugar, lo voy a colocar esto con rojo. Mira, esta área que está aquí, ¿sí? Esto genera la pérdida de eficiencia social, que es igual a este triangulito, donde está el punto S, M y E, ¿sí? Y E. Y aquí, ¿qué tenemos? Que bueno, aquí vamos a poner aquí, vamos a borrar esto porque aquí no es que en el caso del
¿Cómo es la pérdida de eficiencia social en la competencia perfecta? Esto es igual a cero porque no existe, porque no hay. En cambio, la pérdida de eficiencia social en el caso del monopolio, ¿cómo es? Es este triangulito, ahora sí. M, E y S, ¿sí? Y esto es lo que se pierde. Esto se pierde, ¿sí? Entonces genera pérdida de eficiencia social. ¿Sí? Lo que conocemos como la PES. El peso muerto también se le conoce. La pérdida de eficiencia social. Entonces, esto es lo negativo del monopolio. Pero debes de recordar de que esto simplemente, esta PES, OPS, el monopolio único, o sea, de precio único, uniproducto de precio único, ¿cierto? Al generar la pérdida social, entonces disminuye, ¿disminuye qué? El bienestar de la sociedad. Es por eso que le dicen monopolio malo, ¿sí? Y esa es la razón por la cual dice que el monopolio es malo. Pero, ¿qué significa eh, que aparezca la pérdida social? Pues que va a haber eh, bienestar que nadie va a llevarse, ni el consumidor ni el productor. Por ejemplo, en esta parte, en esta área que está aquí es lo que le quita el productor, el monopolista, a los consumidores, porque antes todo esto era parte de la elección del consumidor. En cambio, este triangulito que está aquí rojito, este triangulito chiquito acá, esto nadie se lo lleva. Y esto es el triangulito que pierde el productor. Y no se lo lleva ni él, ni mucho menos el consumidor. Entonces se pierde, nadie se lo lleva. Ojo, como hemos visto, la pérdida social también lo genera el gobierno cuando genera o cuando realiza su conducta de control de precios, por ejemplo, ¿no? O de los impuestos ahí. Los impuestos, básicamente. ¿Hasta ahí alguna consulta? A ver, voy a hacer un ejemplito chiquitito. Ah, no, pero falta todavía, porque tenemos que hablar de, si vimos 3, voy a hablar de 4. ¿Cuál es? Pues es el monopolio, ¿cierto? Recuerda que acá hicimos, por ejemplo, monopolio cuando ¿qué? Cuando la variable de control, ¿sí? Que maximiza el beneficio con variable de control Q, la primera forma del caso del uso del poder de mercado. Entonces, monopolio, ¿cierto? Que maximiza beneficios con variable de control P. Control precio. O sea, al P. O sea, para nosotros es la segunda forma. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues en este caso, ¿cómo es el problema? De forma similar al anterior, ¿no? El problema es maximizar en función a P un beneficio que depende de P igual al ingreso total que depende de P menos el costo total que depende de Q, pero Q depende de P. ¿Ok? Esto es lo que hay que hacer. Donde el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Y
el costo total es una función que depende de qué? Una función que depende de quién? De Q, pero además depende de P este Q. ¿Ok? Aquí, entonces, al hacer... estoy viendo que Q también depende de P. ¿Sí? Porque esta función que estamos agarrando aquí, este va a ser la función de demanda directa, ¿no? La función de demanda directa, la normal, no la indirecta o la inversa, no, 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 es la normal. Y como queremos derivar respecto a P, hacemos la regla del producto también. Entonces, ya un poco más rápido, la derivada del ingreso total respecto de P va a ser igual. ¿A quién? A la derivada del primero, o sea, la derivada de P respecto de P por el segundo, Q, más el primero, P por la derivada de Q respecto de P. ¿Sí? Ahora, tú sabes de que la derivada de P respecto a P es la unidad. Entonces, ¿cómo me queda aquí? Esto, ¿cómo se llama? Ingreso marginal. Esto que es igual a Q más, voy a poner P por la derivada de Q respecto de P. ¿Ya? Ahí está. Esto es el ingreso marginal. Entonces, esto es el ingreso marginal. Ahora, como sabemos esto, ahora digo aquí, pues aplicando la condición de primer orden. La condición de primer orden, ¿qué sería? Aplicar la derivada de función de beneficio respecto de P igual a 0. Si solo si hacemos todo esto, ¿y qué nos queda? Pues sería la derivada de quién? Del ingreso total respecto de P menos la derivada del costo total respecto de P. ¿Ya? Igual a 0. O sea, aquí, esto que está aquí, nosotros no podemos llamarle todavía ingreso marginal, porque no es el ingreso marginal la definición, ¿sí? No es la definición. Desagregando esto que está aquí, ¿quién es? Todo esto, vamos acá, que estoy hablando. Esto sería una especie no es ingreso marginal, ¿sí? Acá no debí ponerlo así. Simplemente debí decir que esto es, sale ahí, la derivada, o sea, el cambio que sufre el ingreso, la derivada del ingreso total respecto de P. Es esto, ¿ya? Antes de ir acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto porque voy a desagregar la función de la derivada del costo, ¿sí? Respecto a P, que no es ingreso marginal, ¿ok? Entonces aquí hago aquí. La derivada del costo total respecto de P va a ser igual aquí. Aquí, mira, aquí usamos la regla del producto de la derivada, ¿no? Del producto en la derivada. Aquí lo que vamos a usar es la derivada de que la regla de la cadena, ¿sí? ¿Por qué? Sería esto, la derivada del costo total respecto de P por la derivada de Q respecto de P, ¿no? Acá sería acá, no de P, sino de Q. Te explico. Así tenemos, mira, el costo total, ¿cierto? Depende de qué? Depende de Q, directamente de Q. Y el Q depende de quién, de P. Entonces, si yo quiero la derivada del costo total respecto de P, es igual. Este caminito, que sería la derivada del costo total respecto de Q. Y este caminito es la derivada de Q respecto de P. Entonces sería la derivada del costo total respecto de Q por la derivada de Q respecto de P. Y esto es exactamente lo que está aquí. ¿Ya? Esto es así usando la regla de cadena. Pues hemos usado, aquí usamos la regla de la cadena. Ya está.
Volviendo. Entonces, ya que tenemos esto, pues aplicamos la condición de primer orden. Luego, ¿sí? 1, la condición de primer orden, que es la derivada de la función de beneficio respecto de p igual a 0. Si solo si, al hacer esto tenemos la derivada de que del ingreso total respecto de p menos la derivada del costo total respecto de p igual a 0. Pero esto, ¿quién es? Es esto. Esto es q más p por la derivada de q respecto de p. Menos, ¿esto quién es? Es esto, la derivada del costo total respecto de q por la derivada de q respecto de p igual a 0. Ahora, quiero que veas esto. Esto que está aquí, esto sí es el costo marginal. ¿Ya? Eso sí es el costo marginal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy acá a factorizar esto, porque ya tengo aquí esto que está derivada de q respecto a p y tengo derivada de q respecto a p. Entonces voy a factorizar. Y digo lo siguiente. Si factorizo, como acá es q, q nada más, sería q más la derivada de quién? De q respecto de p multiplicado por, ¿qué me queda? Precio menos la derivada del costo total respecto de q. Igual a 0. O sea, ¿qué te queda? Precio menos el costo marginal. Ujú. Precio menos el costo marginal me queda. ¿Ya? Entonces, esto es la condición de primer orden. Básicamente, esto es la condición de primer orden. Ves que es un poco diferente a lo que habíamos obtenido anteriormente. Pero, eh, si lo desarrollamos, puede ser algo similar. Mira, ¿no? Desarrollando aquí, vamos a buscar hacer algo. ¿Ya? Esto sería. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos. ¿Ok? Luego, a ver, aquí. Luego, ¿qué tenemos? Luego, como teníamos esto, a ver, voy a volver aquí, aquí. ¿Mm? Que es q más la derivada de quién? Pues del q respecto de p multiplicado por el precio menos el costo marginal igual a 0. Este q que está para allá pasa para allá, ¿sí? Y me queda así, p menos el costo marginal igual. Esto que está aquí va a ser con menos q. Esto que está multiplicando pasa a dividir la derivada de q respecto de p. ¿Ok? Ahora, este q que está ahí, lo voy a hacer así. Esto lo voy a dejar igual. La negativa de aquí voy a hacer 1, perdón, para que se entienda mejor, paso por paso, tenemos tiempo, así que no hay ningún problema. Sería acá, negativa de q por 1 sobre la derivada de q respecto de p. ¿Ya? Y esto es precio menos el costo marginal. Ahora, yo lo voy a dividir esto entre P, entonces diría esto entre P, ¿verdad? Entonces aquí sigue siendo precio menos el costo marginal sobre el precio igual esto que está aquí es lo mismo que decir la negativa de 1 sobre P sobre Q por 1 sobre la derivada de Q respecto de P. O sea que esto lo puedo escribir así como precio menos el costo marginal sobre el precio igual a la negativa de 1 sobre aquí P sobre Q por la derivada de Q respecto de P. Y esto tú sabes que es la definición de elasticidad. ¿Sí? Esto es la elasticidad precio. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que precio menos el costo marginal sobre el precio es igual a la negativa de 1 sobre la elasticidad precio. Pero, ¿cierto? Como la elasticidad precio, ¿cierto? Es negativa, entonces
Si hacemos la elasticidad precio, va a ser igual a la negativa de la elasticidad precio. Así tenemos que precio menos el costo marginal sobre el precio va a ser igual a la negativa de 1 sobre la negativa de ¿qué? No, porque esto es así. De aquí, la elasticidad precio va a ser igual a la negativa del absoluto de la elasticidad precio. ¿No? Para que esto sea negativo. Negativa de ¿qué? Del absoluto de la elasticidad precio. Menos por menos se cancelan. ¿Y qué me queda? Que el precio menos el costo marginal sobre el precio va a ser igual a 1 sobre el absoluto de la elasticidad precio. ¿Y esto qué, muchachos? Pues índice de Lerner, o la regla del inverso de elasticidad. Índice de Lerner. O sea por el camino que vayas, vas a tener el índice de Lerner. ¿Ya? Listo. ¿Y aquí qué tendríamos? Aquí luego tenemos acá la condición de segundo orden. ¿Sí? Entonces, acá, la condición de segundo orden. ¿Y cuál sería? Pues sería tomar la derivada segunda, la función de beneficio respecto del precio. Tiene que ser esto menor que cero, ¿no? Para que sea un máximo, ¿no? Esto es para un máximo, ¿sí? Del beneficio. Ahora, aquí sí se tiene que desarrollar, porque aquí no es como en el caso anterior, donde simplemente era que la pendiente de la derivada, sí, del ingreso marginal sea menor a la pendiente del costo marginal. No, aquí es respecto a P, entonces sí tenemos que hacerlo, ¿no? Como la derivada de función de beneficio respecto a P era igual a qué? Era, aunque vamos a hacer todo de una vez, ¿no? Si voy acá, sería esto que está aquí. Esto, ¿sí? Sería Q más P, ¿no? Que está aquí. ¿Mm? Entonces voy a, acá está, menos todo esto. Pero lo voy a hacer otra vez, ¿ya? Para que lo vamos a entender. Como la función de beneficios es igual a ¿qué? A P por un Q que depende de P menos mi costo total que depende de Q y este depende de P. Entonces la derivada primera, la función de beneficio respecto de Q va a ser igual. Derivo esto, sería la derivada de P, ¿cierto? No es respecto de Q, es respecto de P, mira. Es respecto de P. Respecto de P, sería el primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Menos, aquí, cadena, derivada del costo total respecto de Q por la derivada de Q respecto de P. Ya está. Ahora, esto que está aquí, ya sabes que esto es la unidad. 1. O sea, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. Me queda esto. La derivada de función de beneficio respecto de P es igual a Q más P por la derivada de Q respecto de P menos la derivada del costo total respecto de Q por la derivada de Q respecto de P. Acá no se me va a ocurrir factorizar ni nada, simplemente voy a derivar. Ahora tomamos la segunda derivada. Tomamos la segunda derivada. ¿Respecto de qué? A P. Respecto a P. Eso sería la derivada de la función de beneficios, ¿no? De la segunda función de beneficios respecto de P dos veces va a ser igual. Lo siguiente. Derivo. Derivada de Q respecto a P, ¿no? ¿Ya? Derivada de Q respecto de P. Más, aquí hay un producto, ¿sí? Sería la derivada de P más la derivada de P respecto de P ¿por quién? Por la derivada de Q respecto de P, ¿sí? Derivo eso nada más. Derivar el primero, acá voy a poner
paréntesis, primero por el segundo más el primero, P, por ¿qué? Por la derivada del segundo. ¿La derivada del segundo quién es? Ah, es la derivada de la derivada. Sería la derivada segunda de Q respecto de P dos veces. Menos, ¿sí? Aquí, digo, derivada del primero, derivada del costo total respecto a Q. ¿Cómo sería esto? Sería la derivada segunda del costo total respecto de Q dos veces ¿por quién? Aquí que tengo costo total que depende de Q y que depende de P, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es derivar primero respecto de P, ¿cierto? Y respecto de Q. Entonces sería por la derivada de Q respecto de quién? De P. Esto es por regla de cadena. Por lo que estaba aquí. La derivada de Q respecto de P. ¿Sí? Más la derivada del primero, o sea, el primero que es la derivada del costo total respecto de Q, por la derivada del segundo. Derivada de Q respecto a P dos veces, ¿no? Derivada segunda de Q respecto de P dos veces. Y esto tiene que ser menor que cero. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Si lo juntamos, esto sería la condición segundo orden, ¿no? Aquí le podemos simplificar aquí, pero ya no tendría mucho sentido. Simplemente lo he puesto para que hagamos un poco de hora, no mentira, para que veas cómo se calcula la condición segundo orden en este caso, que es un poco más complicado. En el otro caso es mucho más sencillo, es más sencillo. Por eso se prefiere la primera forma cuando se requiere modelar, hacer modelamiento, que va a depender de la variable de control de la empresa. Si la empresa controla precio, pues hay que modelar respecto a precio. Si la empresa modela o controla cantidad, hay que modelarlo respecto a la cantidad. Y listo, muchachos. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, ya está. Tenemos tiempo para hacer un ejemplito, pero voy a pausar esto. Voy a pausarlo porque necesito que hagan algo que no hicieron la clase anterior. Voy a mantener esto. Vamos aquí. Vamos a